Buenas tardes a todos y bienvenidos a Fundación Ibercaja, Patio de la Infanta. Es un placer contar hoy con su presencia en una nueva edición del ciclo ¿Qué sabemos de?, una iniciativa organizada conjuntamente por Fundación Ibercaja y la delegación del CSIC en Aragón. Este ciclo nació con el propósito de acercar al público la ciencia de una manera rigurosa, pero también accesible y amena. Gracias a la colaboración con el CSIC, el mayor organismo público de investigación de nuestro país, tenemos la oportunidad de escuchar a destacados especialistas que nos ayudan a comprender mejor algunos de los temas más relevantes y actuales del ámbito científico. La sesión de hoy lleva por título Alimentándonos sin bulos, y en ella descubriremos cómo distinguir la información veraz de los mitos que circulan en torno a la alimentación. Un tema de gran interés para todos en un contexto en el que las redes sociales y la sobreabundancia de datos puede confundirnos con facilidad. Esta conferencia es la primera de las 3 que integran el ciclo este año. El 5 de noviembre abordaremos ¿Existen los superalimentos? Lo que dice la ciencia. Y el 12 de noviembre, Ciencia y cocina, comer mejor para vivir mejor. Al finalizar la intervención de hoy, abriremos un turno de preguntas para que puedan plantear sus dudas o comentarios a nuestro ponente. Les animamos a participar. El intercambio con el público es sin duda una de las partes más enriquecedoras de estas sesiones. Sin más, cedo la palabra a María Jesús Lázaro, delegada del CSIC en Aragón, a quien agradecemos especialmente su colaboración y apoyo en la organización del ciclo. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. En primer lugar, gracias a la Fundación Ibercaja, con la que colaboramos en este ciclo que sabemos de, pues desde el año 2016 y además en diferentes ciudades. Y en segundo lugar, pero no en el orden, pues gracias al público, porque sin público esto no sería posible. Y en tercero, pues gracias a Miguel por acercarse a Zaragoza para presentarnos esta conferencia, que sin duda ha despertado pues mucho éxito, ¿no? La sala está llena. Yo voy a ser muy breve porque ya han visto el vídeo, ¿no? Se dice que más vale una imagen que 1000 palabras. Esto es el CSIC. El CSIC es una institución con 17.000 trabajadores. No solo somos científicos, sino hay mucho personal de apoyo, y eso hace que podamos estar pues, prácticamente en todas las áreas de investigación y en todos los lugares, ¿no? Se ha visto los barcos, se ha visto alguna instalación también, pues o los que no se han visto, pues tenemos el Jardín Botánico en Madrid, el Museo de Ciencias Naturales, y aquí tenemos 5 institutos de investigación y una sede territorial del Instituto Geológico Minero de España y la delegación del CSIC. Más de 600 personas haciendo ciencia y trabajando para la sociedad. Y eso es uno de los pilares en los que se basa el CSIC, ¿no? Está ahí el ROLAF: investigar, conocer, divulgar e innovar. Estamos divulgando y estamos haciendo la ciencia accesible a todos los públicos. No podemos estar en los laboratorios sin contar lo que investigamos, y ese es uno de los pilares que se está potenciando desde siempre, pero más en el último plan estratégico, el poder contar lo que sabemos, ¿no? Porque todos en el CSIC trabajamos para hacer una sociedad más justa y igualitaria. Sin más, lo importante queda por venir. Voy a presentar muy brevemente, puesto que ya se ha presentado el ciclo, que sepáis que se hace en todas las comunidades autónomas, en toda España, en diferentes épocas del año. Y estamos siempre pues empezando un ciclo, terminando, pues y también en lugares grandes, pero en lugares también más pequeños, ¿no? Que sepáis que aquí este año se ha hecho también en Jaca,
y que el año que viene, ¿verdad?, tenemos previsto, que lo hemos hablado esta mañana, Huesca, Teruel, Zaragoza y Jaca. Entonces presento ya a Miguel. Miguel Herrero es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Madrid. Desarrolla su actividad investigadora en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación del CSIC. Como investigador científico, es un centro que está en Madrid. Ha contribuido en la publicación de numerosos artículos científicos en revistas internacionales, así como capítulos de libro. Ha coeditado un libro relacionado con los compuestos bioactivos presentes en los alimentos marinos, además de 3 libros de la colección ¿Qué sabemos de?, que se ha realizado entre la editorial Catarata y el CSIC, que es la que da nombre a este ciclo, ¿no? Y la preconferencia que presenta hoy es uno de sus libros. Y sus principales intereses científicos se centran en el estudio y la caracterización de nuevos ingredientes funcionales y su relación con la salud, incluyendo el empleo de tecnologías y procesos limpios de extracción y técnicas analíticas multidimensionales avanzadas. Así que ya les dejo con Miguel, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. No puedo más que empezar expresando mi agradecimiento tanto a la Fundación Ibercaja como a la delegación del CSIC aquí en Aragón por la invitación y a todos ustedes, a todos vosotros por la fantástica acogida y el interés. Espero estar a la altura de las expectativas y que os vayáis tan contentos como seguro que me voy a ir yo después de esta charla. Como decía María Jesús, pues he tenido la posibilidad de colaborar en varios libros de divulgación, ¿no?, en este tema que toca un poco lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Como ella decía, yo trabajo en el Instituto de Investigación de Ciencias de la Alimentación, como podéis ver aquí, y trabajamos en diferentes temas que tienen que ver con los alimentos. No todos de los que voy a hablar hoy, pero sí que digamos que esta labor nos permite adentrarnos sobre todo en qué dice la ciencia en relación a lo que comemos y de lo que nos alimentamos, ¿no? Y de esto van los libros, precisamente. Esas ideas que tenemos por ahí o esas creencias que se expanden entre todos nosotros, ¿no?, si sabemos si son ciertas o no, o qué dice la ciencia, o si posiblemente puedan ser alternativas en el futuro, no serlo. Entonces, voy a empezar haciendo una pequeña introducción y, bueno, para explicar un poco el tema y cómo creo yo que surgen este tipo de bulos y de mitos. Y posteriormente voy a poner algunos ejemplos y, por supuesto, luego podemos compartir inquietudes y otros temas en el turno de preguntas, que también es lo más interesante. Bueno, al final, ¿por qué salen los bulos? Si uno piensa un poco cómo se crean estos bulos, es precisamente porque nos preocupamos mucho de lo que comemos, ¿no? Nos preocupamos de lo que tenemos que comer, gracias a que hoy en día estamos en una sociedad donde no hay que preocuparse por comer. Es decir, si antiguamente la gente con comer tenía bastante y con poder tener alimento en la mesa cada día era suficiente, hoy en día pasa todo lo contrario, ¿no? Y de hecho se puede ver que comemos demasiado y empezamos a preocuparnos como consumidores, pues, de otros aspectos, ¿no? De si esta comida es mejor, es peor, si esta me puede ayudar a superar una enfermedad o puede ser simplemente más nutritiva, o si voy a ir al gimnasio mucho mejor si como más proteínas, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final toda esta preocupación se vuelve loca, se mete en una locura y hay gente que pregunta que si se puede recomendar alguna fruta vegana, ¿no? Porque hay estos conceptos ya que están de moda que parece que se tienen que aplicar a todo sin pensar, ni siquiera sin pensar qué es lo que estamos haciendo. Bueno, todo viene de un cambio en el concepto de nutrición, ¿no? Si en el pasado la nutrición era, digamos, que tener todas las vitaminas y componentes, digamos, de proteínas, carbohidratos, lípidos que nos hacían falta para poder mantenernos con vida y sin enfermar, hoy en día la nutrición se ha movido hacia una perspectiva un poco diferente, que es qué podemos hacer para mejorar nuestra salud. De hecho, hoy en día, pues, enfermedades típicas relacionadas con la nutrición, como el escorbuto o el beriberi, ¿no?, antiguas, de deficiencias de vitaminas, prácticamente no existen en nuestra sociedad. Entonces nos preocupamos por otro tipo de mejoras que nos puede dar la alimentación. Aquí en esta diapositiva resumo un poco cuáles son
o qué dos tipos principales podemos agrupar las enfermedades que tienen que ver con la alimentación, ¿no? El nombre no tiene ninguna importancia, pero bueno, esta que tenéis aquí a vuestra izquierda son enfermedades que generalmente se tienen al nacer y vienen determinadas por la información genética, ¿no? Como la fenilcetonuria, la intolerancia a la lactosa, la galactosemia, y son enfermedades en las que la alimentación no puede hacer absolutamente nada a día de hoy. La mayoría de ellas no tienen cura, no se puede hacer nada, entonces la solución, entre comillas, es evitar digamos, el componente, el ingrediente, lo que sea que nos hace mal, el gluten, la lactosa, otros aminoácidos, etcétera, y se puede llevar a cabo una vida normal, ¿no? sin ningún tipo de problema. Pero luego tenemos este otro grupo de enfermedades, el de la derecha, que son multigénicas, las he llamado, porque tienen que ver con muchos factores, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, obesidad, incluso enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson. Aquí la dieta es otro factor más, y es entonces en este tipo de enfermedades donde sí que con la nutrición podemos ejercer un efecto, ¿no? Y podemos tener una ventaja, pues por ejemplo, para intentar ralentizar la aparición de cáncer en un momento dado, o para llevar una alimentación que favorezca el desarrollo neurológico y mitigar efectos de una enfermedad neurodegenerativa, por poner otro ejemplo. Y eso es más o menos lo que estamos haciendo en el laboratorio, ¿no? En el sentido amplio, los que investigamos en este área, porque la investigación entre alimentación y salud es al final el campo más importante dentro de los estudios que tienen que ver con las ciencias de la alimentación, ¿no? Y en esta diapositiva resumo un poco lo que hacemos en el laboratorio, ¿no? Aquí lo que hacemos es estudiar los alimentos y por tanto los ingredientes, es decir, los componentes que tienen, y estudiar la bioactividad, se llama, es decir, qué es lo que hacen. Y sobre todo, una cosa muy importante para nosotros es cómo lo hacen, que es la última parte de abajo, ¿no? Constatar científicamente el efecto que tienen, pero además sabiendo muy bien cómo actúan, no simplemente pensando que pueden actuar, sino conociendo todos los detalles de cómo es la forma de actuación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay multitud de actividades, ¿no?, que se pueden estudiar o de efectos que se pueden estudiar, como probióticos, antioxidantes, antiinflamatorios. Bueno, aquí podéis ver unos ejemplos, ¿no? Actividad antihipertensiva, por ejemplo, o para que baje el colesterol. ¿Y cómo estudiamos cómo lo hacen? Pues básicamente podemos dividirlo en tres bloques diferentes, ¿no? Que serían ensayos in vitro. Ensayos in vitro son estudios que se hacen en el laboratorio de manera relativamente fácil y rápida, ¿no?, que te pueden dar una idea del potencial que pueden tener esos alimentos o esos ingredientes, pero que han de completarse con muchos más estudios si los resultados son positivos, ¿no? Y el siguiente paso sería llevar a cabo ensayos in vivo con animales, hay diferentes modelos animales, para poder ver si realmente pues bueno, esos componentes están haciendo el efecto que pensamos. Y ya por último, análisis clínicos, es decir, estudiar en personas que esos alimentos son capaces de cumplir lo que prometen, digamos. Y para que os hagáis una idea, hay muy pocos alimentos hoy en día en la Unión Europea que puedan tener, digamos, una alegación para la salud, que se llama, es decir, que puedan decir en el etiquetado bien grande que hacen algo gracias a haber cumplido toda esta cadena. Porque es muy complicado demostrar también los efectos que tienen los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno recurre a los medios de comunicación, que es a donde recurrimos todos para informarnos y lo que nos tiene todo el día, pues bueno, digamos, informados de los avances, el paso de la información científica al gran público es problemático. Entonces, a veces hay, digamos, investigaciones que se malinterpretan, ¿no?, por así decirlo, y podemos encontrar titulares como estos, ¿no? Alimentos que combaten el cáncer, comida antitumoral, el gazpacho de salmorejo ayuda a prevenir cáncer de colon, o bueno, ahí que podéis ver más cosas. ¿Cuál es el problema? Que todos estos titulares, todas estas noticias están basadas en ensayos in vitro. Es decir, son potencialmente, digamos, exitosos en el futuro, pero no podemos decir, ni mucho menos ahora mismo, que comer gazpacho y salmorejo ayuda a prevenir el cáncer de colon. Además, este estudio es que es curioso porque me acuerdo perfectamente de esta noticia, que como, bueno, no sé si lo veis, pero son periódicos de tirada nacional, no he cogido páginas por ahí raras. Pues habían hecho un estudio en un laboratorio en el cual un compuesto que hay en el tomate, que se llama licopeno, a lo mejor os suena alguno, puesto en una cantidad muy grande en contacto con células de cáncer de colon en una placa de laboratorio, se podía ver cómo impedía el crecimiento de esas células de cáncer de colon, ¿no? Es decir, licopeno puro
muy concentrado en células en un laboratorio. Pasar de ahí a decir que el licopeno puede tener un efecto preventivo frente al cáncer del colon es un salto mortal, porque al final no sabemos qué es lo que pasa cuando comemos ese licopeno, si se digiere y se rompe completamente, si se transforma en otro compuesto o si llega al colon realmente. Tendría que llegar al colon intacto, ¿no?, para que pudiera hacer ese efecto anticancerígeno. Pero todo eso se desconoce en este estudio y no sabemos tampoco la dosis, porque si me hace falta comer 3 millones de kilos de tomate al día para no tener cáncer de colon, a lo mejor no me compensa. Entonces, al final, ahí hay una serie de cosas que hacen que esto no se pueda decir. Mucho más aún si el periodista es súper imaginativo y dice esto, como el salmorejo y el gazpacho llevan tomate, pues digo que el salmorejo y el gazpacho pueden ser antitumorales, ¿no?, o prevenir el cáncer de colon. Es totalmente, digamos, alejado de la realidad, ¿no? No es para nada lo que se dice en ese estudio. Y así podemos ver más ejemplos, este del brócoli, el de la granada, ahora que empieza a estar en el supermercado otra vez. Al final vienen a ser ejemplos de lo mismo, ¿no? Ensayos in vitro que son prometedores, pero que hay que confirmar todavía mucho más en el futuro. Lo que pasa es que este exceso de información que tenemos hoy en día y estas prisas por intentar encontrar todo lo que es maravilloso, pues al final nos lleva a estar todo el día leyendo cosas así. Y la locura es tal que nos podemos encontrar con esto, por ejemplo, ¿no? Esto va de café. El café previene el cáncer de colon. Aquí un estudio sugiere que 3 cafés al día reduce la mortalidad y, sin embargo, hay otro de un juez de California obliga a Starbucks, a esta cadena de cafeterías, a incluir que sus cafés pueden contener, o sea, que pueden provocar cáncer. Es todo, como podéis ver, contradictorio, y es porque están basados nuevamente en estudios in vitro que todavía hay que confirmar, ¿no? Entonces son indicios, no se puede decir ni una cosa ni la otra, digamos, con una fuerte evidencia científica a día de hoy. Y luego otro problema relacionado con la alimentación y con su estudio, y que también yo creo que ayuda a que surjan estos mitos, es cómo se estudian estos alimentos, ¿no? Si queremos estudiar cómo un alimento puede tener un efecto positivo para la salud de una persona, necesitamos utilizar una vida, literalmente, ¿no?, para ver si realmente las personas se están beneficiando por comer ese alimento a lo largo de toda su vida. Como esto es impracticable, lo que se utilizan son estudios prospectivos, ¿no? Estos tipos de estudios son estudios en los cuales se junta un número de personas, como por ejemplo los que estamos aquí ahora mismo, y se hace una encuesta súper exhaustiva de lo que comemos al cabo de un mes, por ejemplo, con cantidades, con detalles absolutos de todo. Si me tomo 4 cafés, si me tomo 5, si camino, no camino, diferentes hábitos de vida, cómo como esos alimentos, si los consumo crudos, si lo que sea, ¿no? Una encuesta súper completa de todo lo que hemos comido durante un mes. Y posteriormente se sigue la salud de estas personas a lo largo de años, de tal manera que al cabo de un tiempo podemos decir, pues, de este grupo de personas, el 10% ha desarrollado hipercolesterolemia, tiene colesterol alto. Y justo coincide con los que han comido más carne roja, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces así se pueden ver este tipo de relaciones. ¿Cuál es el problema? Que estos estudios no dejan ver la causa, sino solo establecer las relaciones. Y no siempre una relación implica que haya una causa. Y ese es el ejemplo también del que se veía aquí, que estas personas que toman más de 3 cafés al día tienen una mortalidad reducida. Es cierto que los que tomaban 3 cafés se morían menos que el resto, pero también es cierto que a lo mejor era también que hacían más deporte, o tenían otro tipo de condicionantes, o vivían en el monte y caminaban mucho y no estaban inmersos en otro tipo de vida, ¿no? O comían mejor simplemente, porque aquí no está hablando del resto de la alimentación, solo de los cafés extraídos así, ¿no? Entonces es difícil encontrar esas causas, ¿no?, esas relaciones. Y otro ejemplo muy claro es este, del mate. Aquí tenéis a Grisma, que es muy aficionado, aunque es una bebida más típica de Uruguay, de Argentina, pues es una hierba al final que se utiliza en forma de infusión, es muy parecida al café en el sentido de que también es muy rica en antioxidantes y en compuestos que teóricamente tú puedes pensar que van a ser beneficiosos para la salud. Y sin embargo hicieron un estudio y vieron que la gente que más mate tomaba tenía más cáncer de esófago, con lo cual fue la locura. El titular era "El mate causa cáncer de esófago". Si entraron a ver en detalle esto, porque lógicamente no parecía muy lógico, y se vio que el problema no es la planta, no es la infusión y el cáncer, sino cómo se toma. Es una infusión que se toma súper caliente hasta tal punto de que puede incluso dañar un poco los tejidos del esófago. De tal manera que cuando esa gente que había tomado mate posteriormente
ponía en contacto el esófago con otro agente cancerígeno, como puede ser el tabaco, claramente, pues se podía producir cáncer de esófago con mucha más facilidad. Por lo tanto, no es el mate lo que causa el cáncer, es el tabaco, pero es la forma de tomarlo, no la bebida en sí, ¿no? Ni la planta ni los componentes que tiene. Y este es otro ejemplo de ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué surgen estos bulos, estos mitos? Pues por muchas causas, ¿no? Porque nos gusta estar a la última moda, porque nos gusta ser, yo que sé, más avanzados que el resto, por ser diferentes, ir a contracorriente. Yo he puesto aquí algunas razones que podéis ver, pero vamos, que seguro que vosotros tenéis muchas otras, ¿no? Y hoy en día, sobre todo, pues echas a la izquierda el móvil y empiezas a ver noticias y el bombardeo es bestial, o sea, es que podéis verlo, ¿no? Noticias de todo tipo, de que si comes 3 cosas al día, que si el aguacate esto, que si la longevidad de los hábitos, que si la fruta, no sé qué. Total, que si hacemos todo esto, al final pesaríamos 357 kilos y no tendríamos día para poder hacerlo todo, ¿no? Y, o sea, nos metemos en un bucle de cosas que se supone que tenemos que hacer para mejorar la salud, que son impracticables y que muchas veces no están basadas en ninguna evidencia científica, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar aquí hoy. Entonces, estos mitos están relacionados con algunos de estos temas, ¿no? Con desinformación, con novedad y con modas, sin ningún lugar a dudas, también con intereses comerciales, porque al final vivimos en una sociedad que también pues, hay intereses comerciales en absolutamente todo. Entonces, os voy a poner algunos ejemplos de esto y luego, pues al final, como os decía al principio, podemos comentar otros ejemplos o si tenéis algunas preguntas de estos, encantado. El primer bloque lo he relacionado con la desinformación y tiene que ver con el azúcar, ¿no? Es un tema que nos toca a todos. El azúcar está claro que sabemos que es una sustancia esencial para el organismo, pero es perjudicial en exceso. El azúcar este que sale en la foto, el del azucarero, de hecho no nos hace falta para vivir. Aunque el azúcar sea esencial, los alimentos tienen azúcar de sobra para mantenernos con vida, ¿no? No es que sea necesario, pero bueno, aún así el azúcar está presente en multitud de productos que utilizamos hoy en día, incluso sin que lo sepamos, como vamos a ver ahora. Y sin embargo, para ponerlo todo en contexto, la Organización Mundial para la Salud recomienda que no sobrepasemos 50 gramos de azúcares libres al día consumidos, un adulto, ¿no? Para hacernos una idea, esto viene a ser como 10 terrones de estos de la foto. Hay que tener esto en cuenta, ¿vale? 10 terrones al día. Y muchos me diréis que no tomáis 10 terrones al día ni locos, claro, yo tampoco. Pero ¿qué es el problema? Que no es solo el azúcar que añadimos en esta forma, sino también el azúcar libre, o sea, azúcares simples que llevan los alimentos de por sí. Todos los alimentos, o la inmensa mayoría, tienen una cantidad de azúcar, ¿no? De sacarosa, de fructosa, de lo que sea, que hay que sumar a estas cantidades. Pero al margen de esto, vamos a ver el tema del azúcar, ¿no? Mucha gente se preocupa, aún así, voy a intentar reducir el nivel de azúcar y hay alternativas. Para poner un ejemplo, he puesto varias, ¿no? Tenemos el azúcar de toda la vida, el azúcar blanco, que se caracteriza por ser 100% azúcar. Por mucho que esté refinado, que esa es una palabra que a veces tiene una mala prensa injustificada, no quiere decir que tenga ninguna sustancia añadida, ni que sea, yo qué sé, de síntesis, ni que sea tóxico, simplemente es que está purificado. Y lo que han hecho es poner en este paquete 100 gramos o 1 kilo de azúcar por cada kilo de producto que hay, es decir, 100% azúcar, ¿vale? Aún así, la gente, pues, muchas personas que además yo he podido, bueno, que me han consultado, que hemos hablado, se pasan al azúcar moreno integral de caña. Moreno, integral y de caña, que son las 3 palabras mágicas, porque es mucho más saludable. ¿Qué es lo que pasa? Que este azúcar es un 97% azúcar. Es decir, de cada 10 gramos, 9,7 son azúcar. ¿A mí qué más me da tomar 10 gramos que 9,7? Me da exactamente igual, al cuerpo le va a dar igual, va a subir la glucemia igual y va a afectar exactamente igual. También me dicen, bueno, pero tiene un 3% que puede haber vitaminas, minerales, puede ser, pero es una cantidad tan mínima y tan irrisoria que nadie va a comer vitaminas tomando azúcar. Si quieres vitaminas, te tomas una mandarina y tienen tantas vitaminas como 25 kilos de azúcar moreno, ¿no? Entonces, al final, no se justifica nada más que por la preferencia del sabor, que puede ser perfectamente respetable, pero no se justifica en el sentido de que sea más saludable por el hecho de ser integral y por no ser blanco, que es lo que intentan relacionar, ¿no? Luego tenemos también la panela, que es un producto que se está poniendo muy de moda ahora, que viene más de Sudamérica, pero que se está también vendiendo mucho y ya podemos encontrar en cualquier supermercado, que más o menos tiene un 95% de azúcar. Volvemos a lo mismo.
Es lo mismo, o sea, no es una diferencia significativa como para justificar que sea la alternativa. Y la última ejemplo que he puesto es el de la miel, que tiene una mejor prensa porque al final es un alimento que hacen las abejitas y no sé qué. Es cierto que no es todo azúcar sacarosa, tiene una composición diferente que puede ser ligeramente mejor, pero al final estamos hablando de un 80% de azúcares libres, un 80%, con lo cual es un producto que es casi todo azúcar y el resto es agua. Con el problema añadido de que endulza menos, lógicamente, porque tiene menos azúcar. Entonces, si tú te echas más miel para compensar la falta de dulzor, al final igual estás tomando más azúcar que tomando las 2 cucharadas típicas de esto, ¿no? Y lo que es mejor, tu salud no mejora, pero es que el bolsillo tampoco, porque según vas pasando de una a otra, podéis ir viendo la diferencia de precio, ¿no? De cuanto más sofisticado o más de moda se pone la cosa. Entonces, hablaba de el azúcar que comemos, esas 10 cucharadas al día o 10 terrones que ninguno, por supuesto, utilizamos y nos echamos en el café o en lo que sea. Pero ¿qué es lo que pasa con el azúcar que no vemos? Estas son unas fotos de esta página que se llama sinazúcar.org, que si no la conocéis os animo a visitarla porque son súper interesantes. Aquí podéis ver el azúcar que tiene una lata de tónica. Una lata de tónica tiene 7 terrones de azúcar. Ya casi son 10, ¿eh? Una lata de tónica que ni siquiera está dulce, que es amarga. Porque si nos vamos a Coca-Cola, por supuesto que ya todos sabemos que la Coca-Cola es una bomba de azúcar, ¿no? Pero luego hay ejemplos peores, como por ejemplo yogures para niños, que tienen el equivalente a 4,5, un solo yogur, cuando los niños se supone que tienen que tomar la mitad que un adulto, es decir, 25 gramos, que serían 5 terrones. Con un yogur el niño está espabilado para todo el día. O un zumo de estos, 7 nuevamente. Y por supuesto, la nocilla, que todos os acordaréis del anuncio de nocilla, ¿no? Leche, cacao, avellanas y sobre todo azúcar, como podéis ver, todo eso es azúcar. Y lo de arriba es grasa, las avellanas es un poquitín y el cacao ya ni te cuento. Estos son algunos ejemplos, ¿no? Y luego está de las megapalmeras que venden ahora en el Mercadona y en otros sitios, pues 33 gramos dependiendo de... Bueno, en fin, aquí hay azúcar para pasar un desierto, o sea que tampoco... Entonces, otra alternativa son los edulcorantes, ¿no? Y de los edulcorantes tenemos varios tipos. Los edulcorantes son sustancias que dan dulzor, dan sabor dulce, pero no tienen calorías. Entonces, tenemos los edulcorantes sintéticos, que son la sacarina, el aspartamo, el acesulfamo, entre otros, hay más ejemplos, que tienen esta fama, ¿no? Que pueden tener efectos negativos, que pueden ser tóxicos, que pueden provocar cáncer. No son beneficiosos, como vamos a ver ahora, pero no son tóxicos tampoco, y mucho menos en las condiciones en las que se consumen en Europa, que está todo controlado por diferentes organismos, ¿no? Que nos dicen que entre 5 y 40 miligramos de estos edulcorantes por cada kilo de peso son seguros si tú los comes durante todos los días de tu vida. O sea, es una barbaridad. Es como si una persona de 70 kilos como yo, por ejemplo, comiera o tomara 30 pastillas de sacarina al día durante todos los días. Aún así, estaría en un intervalo de seguridad. Lógicamente esto no es recomendable, pero es para dar una idea de cómo esta información de que son tóxicos y tal se mete en el cerebro de las personas sin ninguna evidencia. Y aún así, mucha gente, claro, son de síntesis químicos, como se dice ahora, la quimiofobia que tenemos en la sociedad nos lleva hacia lo natural. Y mucha gente elige edulcorantes naturales como puede ser la stevia, ¿no? Que es el último que ha llegado, el más famoso. La stevia al final es una planta que tiene una serie de compuestos que son dulces, ¿no? Pero que hay que purificar. Nadie moja una hoja de stevia en el café y se le pone dulce, sino que tomas un producto que has comprado de alguna manera que está purificado. Y está purificado de manera muy parecida a lo que se hace con el azúcar blanco. Es decir, mucha gente rechaza el azúcar blanco porque está refinado y todo esto, purificado, pero toma stevia, que han hecho exactamente lo mismo, un proceso súper parecido de purificación, ¿no? Y lo que es peor, que vas a comprar al supermercado y te encuentras con que pone stevia, pero por ejemplo en este de aquí hay un 1% de extracto de stevia. El resto son otros edulcorantes. Y en aquel un 3 no se ve, pero bueno, yo os lo cuento. Y en este parecido. Hay otros. Luego, ¿qué se utiliza? Pues otros edulcorantes naturales como el eritriol y otras cosas que no están mal, pero no es lo que tú estás comprando. Por desgracia, la legislación hoy en día permite hacer esto, ¿no? Poner en grande stevia siempre y cuando pongan detrás la cantidad, con la confianza de que la gente solo va a mirar lo de delante y lo de detrás no lo va a ver nadie, ¿no? Entonces, al final, esto es lo que está ocurriendo. Ah, mira, aquí lo había puesto más grande.
Y encima, este organismo de la Unión Europea, que se llama la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que entra a evaluar toda la información científica que hay en cuanto a lo que comemos y tal, pues ha visto que si para los edulcorantes el límite estaría entre 5 y 40 miligramos por kilo de peso, para la stevia es 4 miligramos por kilo de peso. Es decir, potencialmente es más tóxico. Esos compuestos serían más tóxicos, potencialmente, que tampoco lo van a ser, que los otros. Es decir, que uno está pensando que por ser natural o provenir de una fuente natural va a ser mucho mejor que otra cosa que es sintética, cuando no tiene por qué, ¿no? Sino que hay que evaluar las cosas en su justa medida. Aún así, como ya, digamos, como cierre de este capitulillo, tampoco los edulcorantes son recomendables en exceso, aunque no tienen un efecto sobre el organismo, sobre el azúcar, digamos, no te suben la glucemia, un diabético lo podría tomar sin problemas, o no engordan. El problema es que te acostumbran al sabor dulce. El sabor dulce se nos mete en el cerebro y tú te acostumbras y cada vez estás tomando más dulce y más dulce, y eso puede hacer que luego elijas otros alimentos que tienen mucho más azúcar de manera natural, ¿no? Con lo cual, al cabo del día puedes estar tomando más azúcar del que tú pensabas que estabas tomando. Sobre todo en este tipo de productos, como decía antes, que tienen azúcar sin que seamos muy conscientes de la cantidad de azúcar que llevan, ¿no? Y ya, bueno, esta página que he visto hace poco me ha encantado, porque es de una biotienda, que no sé si sabes lo que es, yo tampoco, pero te dice lo que está prohibido y lo que está permitido. Y sin embargo, si vamos a la evidencia científica, pues está todo un poco equivocado, ¿no? Porque en permitido ponen la stevia porque es natural, claramente, pero la sacarina y la sucralosa, que son de síntesis, no. La miel está permitida porque es natural, la hacen las abejas. El sirope de agave lo mismo, porque, pues bueno, viene de esa planta. Sí que es cierto que tiene una cantidad de fructosa mucho más alta y se absorbe un poco más despacio, no sube tanto el azúcar, pero se absorbe totalmente, o sea, al final el efecto lo va a tener. O el azúcar de abedul, que es un edulcorante también natural. El caso es que mezclan las cosas. Lo mejor es que el azúcar moreno no, pero la panela sí. Ahí es que ni lo entiendo tampoco por qué han hecho esa distinción, pero bueno, nos podemos encontrar con este tipo de cosas constantemente, ¿no? Y esto confunde mucho a todas las personas como consumidores. Y confunden mucho cuando nos vamos al tipo de modas, ¿no? También se pone algo de moda y parece que bueno, a todo el mundo le ocurre algo. Y la moda que tenemos hoy en día, o una de ellas en relación a la alimentación, es la de las dietas sin gluten. El gluten está muy relacionado, evidentemente, con las personas que son celíacas, ¿no? Que tienen un problema en el aparato digestivo, una enfermedad autoinmune, que no es ni una alergia ni una intolerancia, es una enfermedad diferente, es una mezcla, y que si toman gluten, pequeñísimas cantidades de gluten, que esto es la clave que quiero que recordéis, ya pueden tener daños en el intestino y pueden generar síntomas que pueden ser pues de menos a muy graves, ¿no? Diarrea, distensión abdominal, en el caso de los niños sí que estén diagnosticados menor crecimiento, pero puede llevar incluso a depresión y a otra serie de problemas por el hecho de sentirse mal constantemente, ¿no? Esto es digamos, una parte seria, ¿no? De lo que tiene que ver con el gluten, y es la raíz de las modas de las dietas sin gluten. ¿Qué es lo que pasa? Que hay famosos que les ha ido muy bien cuando han dejado el gluten, que hacen libros, que dicen cosas, que, bueno, en fin, futbolistas, de todo. Estamos todo el día oyendo cosas de estas. Pero en el fondo, si uno no tiene un problema con el gluten, si uno no es celíaco o intolerante al gluten, que es otro tipo de intolerancia no celíaca que también se puede dar, y te han diagnosticado este tipo de enfermedad, que también es muy importante que lo diagnostiquen antes de hacer nada, no hay absolutamente ningún beneficio en comer sin gluten. Una persona que no tenga ningún tipo de problema no tiene absolutamente ningún beneficio, porque el gluten no es una proteína como otra cualquiera, que si tú no tienes celiaquía la vas a digerir perfectamente, se va a absorber, se va a transformar en aminoácidos que van a hacer otras proteínas, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el problema? Que encima los productos que hay en el supermercado que son sin gluten generalmente tienen un perfil nutricional peor que el que tiene gluten. Pero claro, nos encontramos con este tipo de sellos, ¿no? Y otros de sin gluten. ¿Por qué? Porque promovido por estas asociaciones de enfermedad de personas celíacas, se ha intentado que los alimentos que son susceptibles de contener gluten estén marcados para que ellos sepan cuáles pueden comprar y cuáles no con seguridad, ¿no? De una certificación para saber que ese producto no tiene gluten o lo tiene en unas cantidades ínfimas. Y por lo tanto se han popularizado, como vamos a ver a posteriori.
Pero lo que decía del perfil nutricional es lo que podemos ver aquí. Aquí podéis ver la misma marca, en pan Bimbo normal y pan Bimbo sin gluten. Si nos vamos a mirar la etiqueta, el normal tiene la mitad de grasas que el sin gluten y tiene 3 veces más de proteínas. A ver, que no estoy diciendo por esto que comer el pan sin gluten sea un desastre nutricional, pero da idea clara de que no mejora nada. Menos proteínas, más grasas. No te mejora absolutamente nada. Pasa lo mismo si comparamos aquí, misma marca otra vez. Fideos sin gluten, hechos con arroz y maíz, y los de toda la vida de trigo, ¿no? Pues al final los sin gluten tienen más grasas, 3 veces más de grasas, y la mitad de proteínas que los normales, digamos. Y esto ocurre con muchos productos que no tienen gluten. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es real, pasa, a lo mejor conocéis a gente o vosotros mismos os sentís mejor cuando la gente ha dejado de comer gluten. Hay 2 tipos de explicaciones, yo creo. Una es el efecto placebo, que desde luego tiene efecto y que a veces funciona. Y si tú crees que te estás alimentando mejor, te sientes mejor y posiblemente eso se traduzca en una mejor salud. Y otro ejemplo que es otra vía, que es el de mejorar la alimentación. Si nos quitamos el gluten, que ya veis dónde está presente, en los cereales, ¿no? En trigo, en avena, en cebada. Por lo tanto, en productos relacionados con galletas, con bollería, con pasta, con pizza, con hamburguesas, etcétera, etcétera. Y comemos lo mismo, pero sin gluten, no nos va a mejorar la salud en absolutamente nada. Porque vamos a tener los nutrientes prácticamente iguales o peores, ¿no? Ahora, si nos quitamos el gluten y comemos alimentos que no tienen gluten de manera natural, frutas y verduras, etcétera, etcétera, pues a lo mejor mejoramos la salud, pero no por no comer gluten, sino porque hemos mejorado la dieta, ¿no? Si hemos dejado la galleta, los bollos y esas mierdas, pues claro, vamos a mejorar mucho mejor. Lo hemos cambiado por fruta, está claro que por ahí puede venir la mejora en la salud, ¿no? Y luego tenemos otro problema hoy en día que es un efecto de marketing, que lo he llamado yo el efecto SIN, ¿no? Y esto se da mucho también. En todos los productos que pongo aquí, en el mogollón que podéis ver en el supermercado, pone sin gluten. Entonces, esto te lleva a pensar que es mejor ese que el que tiene gluten, porque si no pondría con gluten, si fuera mejor, ¿no? Pero no lo pone, te pone solo sin. ¿Y qué es lo que ocurre? Que mientras que a los celíacos les viene bien saber alimentos procesados que pueden llevar gluten y tener el sello de sin gluten para estar seguros, los celíacos por su propio interés, porque no pueden comer ni una pequeña cantidad de gluten ni de digamos, de este tipo de cereales, saben perfectamente qué alimentos de manera natural no tienen gluten. Es decir, son celíacos, pero no son tontos. No hace falta decirles que los garbanzos no tienen gluten. Es evidente. O que la flora, esta margarina que está hecha con aceites vegetales, ninguno de cereales tiene gluten. Las patatas fritas, que tiene una pequeña excusa porque en la fábrica de las patatas fritas hacen también frutos secos, que puede haber un no sé qué que tiene... Vale, venga, por si acaso. Una contaminación cruzada, pero no porque las patatas vayan a tener gluten. Pero ya lo de los espárragos verdes, eso sí que no hay por dónde cogerlo. O sea, está claro que es un tema comercial, ¿no? Y esto hace que todos nos confundamos también y se vaya instaurando esta idea en la cabeza, ¿no? Que sin embargo no tiene una evidencia científica, como os decía. Y ya este último punto hila perfectamente con el tema de la manipulación comercial. Lo he llamado manipulación. A ver, no es que nos esté la CIA detrás nuestro intentando cambiar nuestras mentes ni nada de eso. Manipulación es un término que suena un poco mal, pero bueno, es la realidad. Es que intentar venderte una idea, ¿no? O intentarte vender un producto al final. La industria alimentaria existe principalmente para ganar dinero, como cualquiera. Entonces, al final ellos lo que quieren es vender más cosas. Pero ocurren cosas pues que por desgracia no se pueden atajar a tiempo, ¿no? Y he puesto aquí algunos ejemplos sin decir marcas ni nada, como podéis ver, Este es el organismo que os decía antes, que se llama Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es el que evalúa todas las evidencias científicas y autoriza o no a las empresas a decir algo en el etiquetado que tenga que ver con la salud. Entonces, Danone ha estado durante muchísimos años invirtiendo mucho dinero intentando que se aprobara la alegación sanitaria, esa alegación para la salud de que la bacteria que ponen en este yogur mejora el sistema inmune, ¿no? Las defensas, como lo hemos visto en los anuncios durante toda la vida. Aunque ya no, pero seguro que lo recordáis. Como os decía al principio, hay muy pocos ingredientes o muy pocos alimentos que tengan este tipo de alegaciones aprobadas, porque es muy complicado demostrarlo en algunos casos, porque tiene que funcionar para todo el mundo. Y el ejemplo más claro es el de los que bajan el colesterol. Estos sí que funcionan y se sabe establecido cómo funcionan.
Si tú te tomas un yogur de estos que baja el colesterol cada día, el colesterol baja más o menos un 10%, los niveles de colesterol. A todo el mundo. Si lo dejas de tomar, vuelve a subir donde estaba. No te cura, pero te puede ayudar. O si tomas menos, no funciona. Es decir, se sabe cuánto hay que tomar, cómo hay que tomarlo y qué es lo que hace y cómo funciona a todo el mundo. Sin embargo, este tema de la microbiota intestinal, de estas bacterias que tenemos en el intestino, es muy complicado de demostrar. Y demostrar que esta bacteria es capaz de hacer esos efectos es muy complicado y por mucho que lo han intentado, no han podido hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí que hay otros compuestos, ingredientes de los alimentos que todos sabemos que tienen propiedades para la salud muy conocidas de toda la vida. Al sistema inmune, a la cabeza, a muchas actividades, digamos, del cuerpo, que son las vitaminas y los minerales. Se dan por entendidas. ¿Pero qué es lo que hacen aquí? Si os fijáis, pone Actimel, ayuda a tus defensas con vitamina B6 y el asterisco. La vitamina B6 es lo que tiene aprobada la alegación para poder decir que ayuda a tus defensas. Tu cabeza hace el resto. La publicidad que nos han vendido anteriormente hace el resto. Y tú piensas que es la bacteria cuando realmente es una vitamina B6 que ha añadido ahí que posiblemente no te haga falta porque ya estarás tomando toda la vitamina B6 que te hace falta al cabo del día con el resto de alimentos, ¿no? Y aquí abajo igual. Esto deben ser de dos épocas diferentes porque esta es una foto que hice yo en casa y ahí lo que pone es Actimel con fermentos naturales SLKSI, coma, y luego pone, contiene vitaminas D, B9 y zinc y hierro que ayudan al normal funcionamiento del sistema inmune. Eso, lo que ayuda al sistema inmune, es lo que hay detrás de la coma. O sea, es al final una estrategia de marketing, de puro marketing, para hacerte pensar que es la bacteria lo que favorece, ¿no? El propio yogur, que es lo que nos han vendido toda la vida. Esta manipulación comercial puede ser menos perversa o simplemente más inocente, ¿no? Como es el ejemplo de la sal. Aquí he hecho casi parecido a lo del azúcar, ¿no? Tenemos la sal normal, la sal yodada, que es un producto que incluso podríamos llamar alimento funcional porque te da ese aporte de yodo extra que puede ser bueno en momentos determinados para la tiroides, prácticamente por el mismo precio. Y luego tenemos otros tipos de sal, mucho más de moda hoy en día, como la sal rosa del Himalaya, que ni viene del Himalaya ni nada, pero bueno, es rosa, entonces es muy mona. ¿Qué ocurre con la sal rosa? Que por desgracia es sal. El 98% del paquete es sal. 17,8 euros el kilo. El 98% del paquete es sal, no tiene nada. Lo que pasa que, no, pero es que el 2% son pequeños minerales y cosas que quedan porque no se ha purificado que precisamente le dan ese color. Pero no tiene absolutamente nada mágico ni nada que te pueda hacer que te mejore la salud, ni mucho menos. Ya sabemos todos que el problema que hay con la sal, ¿no? Y la tensión, etcétera, etcétera. O tenemos la sal Maldon, famosa, las hay más baratas en escamas, pero la sal Maldon, bueno, pues tuve que discutir una vez con mi cuñado porque me decía que algo más tendría la sal Maldon porque no puede ser el precio que tiene. Aquí te lo pone. Ingredientes, escamas de sal marina. Tiene sal marina como esta, pero hecha de otra manera, secada de otra manera, no es nada más. Es un proceso que ellos tienen. Y es cierto, el chuletón está mejor con esa. Pero es igual de sal y hace exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros solos ya nos dejamos llevar por este tipo de mensajes comerciales, ¿no? Que no llevan a ningún lado en realidad. Y luego tenemos, pues claro, estamos sujetos a la televisión, estamos viendo todo el día programas. Lo de la alimentación hoy en día tiene mucho tirón además, pues aprovechan a hacer este ejemplo de MasterChef que mucha gente ve, ¿no? Pero sobre todo en este programa que invitaban a esta muchacha a que presentara sus productos que les vende, ¿no? Y vende, ella que dice que es nutricionista, pues bueno, vende este tipo de botellas, es que no sé ni cómo llamarlo, son como preparados para tomar durante el día. En vez de comer, tomar esto, uno cada uno, durante varios días y mejorar así la salud supuestamente. Por 53 euros de nada. Evidentemente aquí no hay ninguna evidencia científica detrás y por supuesto cualquier nutricionista que, éticamente como ella es así de formación debería saber que beber en vez de comer no es positivo para nada porque la masticación y el ingerir los alimentos tiene una función también para el organismo, para saciarnos, para digerir mejor los nutrientes y para más cosas, ¿no? El ejemplo que hablo es un zumo de naranja también, por ejemplo.
cualquiera de nosotros ha bebido un zumo de naranja de 2 tragos, de 3 naranjas, pero ¿quién se ha comido 3 naranjas del tirón en la sala? A lo mejor no encontramos muchas personas que hayan tomado 3 naranjas seguidas. Sí, esa es la idea, te sacias mucho antes. Y aparte, pues bueno, ingieres otro tipo de nutrientes. Pues aquí están hablando de los principios de la dieta macrobiótica, que es lo que se sigue con este tipo de cosas. Que aquí podéis ver en lo que consiste. Consiste en llevar una alimentación equilibrada según los principios del yin y del yang, dictados por la filosofía oriental. Yo creo que está clarísimo y lo entendemos todos. Y encima lo que hablan en la página esa es de que fomenta la energía interna, espiritual. Este soy yo cuando lo leía. Por supuesto, sin evidencia científica, voy incrementando el nivel. Y luego, con los batidos y purés que os decía, sustitutivos de las comidas, ¿no? O sea, es que te quedas loco. Y lo vende una nutricionista. Y luego, aunque no tiene nada que ver con esto, ya curiosando ahí, vi que vendían también caldo, que se supone que es mucho mejor y mucho más natural. En 5 botellas de medio litro, 60 pavos. A 24 euros el litro. Es que así yo también vendo caldo y voy a la tele, ¿sabes? O sea, caldo de huesos, ojo. Es que... Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre en este tipo de programas? Que es a lo que iba dejando de un lado las tonterías. Que promocionan alimentos a veces, pero como hablaba al principio, de un bombardeo tal que si tú tuvieras que hacer todo lo que se promociona, comer 100 gramos de pan porque tiene no sé qué, beber no sé cuánto de no sé qué, tomar cordero porque es que tiene menos grasa que lo otro, hacer, yo qué sé, la comida más ligera o menos cocinada. Al final nos volvemos locos y son razones que no son objetivas, no tienen una evidencia científica detrás en la mayor parte de las cosas, ¿vale? Y la promoción de las dietas sin, por supuesto, este tipo de dietas mágicas que al final no tienen un efecto a largo plazo positivo para nadie, y el sustituir azúcar con azúcar, que es una cosa que se hace mucho también, ¿no? Lo de voy a hacer una tarta, pero en vez de poner azúcar, voy a poner dátiles secos, que tienen una cantidad de azúcar bestial. Al final, si o pones menos dulce o no estás comiendo menos azúcar, porque venga del dátiles o venga del azucarero, lo importante es el azúcar que estamos ingiriendo, eso es lo que va a quedar en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, seguimos con este tipo de dietas, ¿no? Detox. Es que aquí no hay ninguna evidencia científica que podáis encontrar. Y encima, estas dietas detox, que son de zumos verdes, batidos verdes, con muchas verduras y con muchas cosas, tienen un efecto perverso que se puede dar, ¿no? Y es el del ácido oxálico, que es un compuesto que está presente en todas estas verduras de hoja verde, tipo espinacas, acelgas, este tipo de cosas. Y es un compuesto que el organismo lo puede manejar sin ningún problema. Cuando tú comes acelgas no te va a hacer nada o este tipo de verduras. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno hace un batido de estos, a lo mejor está metiendo ahí 2 kilos de acelgas, no una ración de acelgas, sino 2 kilos de acelgas. Entonces estás ingiriendo mucha cantidad de ácido oxálico, que si se acumula en el cuerpo puede fomentar que se produzcan piedras en el riñón. Entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Que la dieta detox en realidad es dieta tox. O sea, es así, porque el concepto en sí es totalmente erróneo. No hay que tomar ninguna dieta para quitarnos las toxinas del cuerpo, como se dice. Para eso ya están los riñones y el hígado y con beber agua suficiente para que funcionen bien. El cuerpo ya las quita solas si es que las hemos tomado, ¿no? Realmente son dietas para engañarte a ti mismo y pensar que el atracón que me he pegado el día 25 de diciembre, el 26 lo compenso con esto. Pero nada más, no valen para nada en realidad. Esta manipulación comercial tampoco vale para nada, claro, no son realmente barritas energéticas. Bueno, sí son energéticas, pero tampoco recomendables. Y luego ya para acabar, he dejado este tema para el último, que es el del vino, ¿no? Y la cerveza, este tipo de cosas. Porque también hay muchas medias verdades, ¿no? Mezcladas en el vino y en la cerveza y en estos productos. Hay muchas razones por las que tomar vino, que te puedes encontrar por ahí. Y de hecho, esto es lo que nos gustaría que nos dijeran, que no un vaso de vino no solo es bueno para la salud, sino que es poco. Pero la realidad no es así, por desgracia. O sea, la realidad es que el vino al final es una bebida que tiene un 13% más o menos, 14, 15% de azúcar, de alcohol, y el alcohol es un componente tóxico súper bien conocido. Y eso no se puede, digamos que no se puede esconder, no se puede negar y no se puede hacer nada para maquillarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el vino viene de las uvas
y también tiene otra serie de compuestos que podrían ser potencialmente beneficiosos para la salud, compuestos fenólicos se llaman, que les habréis oído muchas veces. Vienen de las uvas, efectivamente, o sea que si uno toma mosto ya les está tomando, ¿eh? También hay que tener en cuenta esto, o zumo de uva en vez de vino. Pero aún así, tenemos en la cabeza de que un vaso de vino al día es bueno para la salud. Aunque seguramente la gente que dice que un vaso de vino al día es bueno para la salud, toma más de un vaso. Eso también está casi comprobadísimo. Esto viene de una cosa que se llama la paradoja francesa, ¿no? De los años 90. Y precisamente es un estudio poblacional de los que hablaba al principio, un estudio prospectivo, que se hizo por toda Europa. Entonces se veía la alimentación de diferentes poblaciones en diferentes países de Europa y cómo afectaba la alimentación a las enfermedades cardiovasculares. Entonces se vio claramente que en los países donde se cocina con mantequilla, todos los del norte de Europa, Inglaterra, los países nórdicos, Alemania, etcétera, etcétera, hay una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares que en los del sur, que se cocina con aceite de oliva, Portugal, España, Italia y Grecia principalmente, ¿no? Se veía esa clara distinción, salvo el caso de Francia. En Francia, en el norte de Francia se cocina con mantequilla, pero en el sur con aceite de oliva, sobre todo. Sin embargo, ahí no había ninguna diferencia. Digamos que la incidencia de enfermedades cardiovasculares era la misma que si cocinaran todos con aceite de oliva. Los franceses muy listos dijeron, eso es por el vino tinto y los compuestos que tiene, que nos protege el corazón, que es lo que muchas veces hemos oído, ¿no? Y sobre todo el resveratrol, que es el compuesto que se identificó inicialmente como el compuesto que está presente en el vino y que podría tener un efecto cardioprotector, digamos, ¿no? Y por ahí viene todo este tema del vaso de vino al día. ¿Qué es lo que pasa? Que el resveratrol, para tener un efecto positivo en la salud, hoy en día ya, tantos años después de esto, se sabe que habría que consumir como 1 gramo al día de este compuesto, que efectivamente puede tener este efecto. Por eso hay pastillas, como se enseñaba en la foto de antes. Pero, por desgracia, el contenido en el vino es de 5 a 10 miligramos por litro. Miligramos por litro. Entonces, realmente para conseguir este efecto, en vez de una copita de vino al día, buena para la salud, había que tomar un barrilete de vino al día, de 200 litros para llegar al gramo. ¿Vale? O sea, claramente hay otros compuestos en el vino que podríamos, discutir un poco si pueden tener esa función saludable. Pero al final, mal que nos pesa a los que nos gusta el vino, no podemos negar el alcohol que tiene. Y mientras tenga tanto alcohol, nunca se va a poder recomendar como un alimento saludable o como una bebida saludable, ¿no? Porque por mucho que tenga los otros compuestos, que al final vienen de la uva. Puedes tomar uvas, puedes tomar zumo de uva, mosto, etcétera, etcétera. Y pasa parecido con la cerveza. La cerveza, lo que pasa es que aquí lo llevaba el ácido fólico, que seguro que lo habéis oído también, que es la vitamina B9, y que es tan importante para todo el mundo. Bueno, porque es necesario para el buen crecimiento de las uñas, la piel, el cabello, etcétera, etcétera, y tiene otros efectos para la salud, pero sobre todo también para mujeres embarazadas. O más que para las mujeres, para los bebés, ¿no? Para que tengan un desarrollo neurológico correcto. Como a las mujeres embarazadas se les da este suplemento de ácido fólico para que los bebés crezcan bien, pues se suele decir el ácido fólico que está presente en los cereales y por lo tanto también en la cebada y por lo tanto también en la cerveza, pues hombre, las mujeres embarazadas pueden tomar cerveza sin alcohol para tener un suplemento de ácido fólico, ¿no? Aparte de otros beneficios para la cerveza que, bueno, ya no voy a entrar en ello. ¿Cuál es el problema? Viene a ser lo mismo, que este tipo de recomendaciones muchas veces dejan de lado las cantidades que se pueden tomar o qué es lo que hay. Tú no puedes decir, como tiene ácido fólico, lo recomiendo. Hay que ver cuánto ácido fólico tiene, cuánto hay que tomar. Si una caña tiene un 3% de ácido fólico del que necesitamos al cabo del día una persona no embarazada, no una mujer en gestación que necesita mucho más, sino una persona normal y corriente, pues la cantidad diaria recomendada son 200 microgramos, haceros a la idea. ¿Cómo puedes ingerir ácido fólico a través de la cerveza en el Oktoberfest? Es el único sitio del mundo donde realmente toman ácido fólico de sobra. Pero el resto, nunca vamos a llegar a esas cantidades, ¿no? Pero sin embargo, pues esto se dice siempre, constantemente, ¿no? Lo de la cerveza sin alcohol. Y luego otras medias verdades, por ejemplo, que ya como curiosidades, es por ejemplo este tema de la margarina y la mantequilla. ¿Qué es lo que pasa? Que la margarina tuvo su público, tuvo su éxito hace unos años, porque es un producto está hecho a base de vegetales, por lo tanto no tiene colesterol. El colesterol solo está en los productos animales, como es la mantequilla, entonces se vendía
la margarina como lo mismo pero sin colesterol. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que son, como podéis ver en la comparativa, productos con una cantidad de grasas bestial, que en ninguno de los dos casos es recomendable abusar de ellos. Me da igual que sea el uno que sea el otro. Es cierto que la mantequilla tiene más colesterol, pero también es cierto que está hecha con leche. Y sin embargo, la margarina, que es un alimento hecho para imitar a otro, que esto es típico, pues necesita muchos ingredientes, porque está hecho para imitar, no está hecho porque sí. Entonces, ninguno de estos ingredientes es malo, pero bueno, quiero decir que lo tienen que hacer con la misma textura para que parezca igual y que sepa parecido, y al final hay que añadir muchas cosas, ¿no? Pero bueno, al final, ¿qué podemos decir? Pues que son exactamente iguales, ¿no? En términos nutricionales. No hace falta tomar ni uno ni el otro. Y bueno, ya está para acabar esta diapositiva. Y no aburriros más. ¿Qué conclusiones podemos tomar? Evidentemente es complicado desde el punto de vista del consumidor. Para todos nosotros es complicado saber extraer esta información y el paso de la información científica al consumidor es complicado de acceder a él. Eso es evidente y hay que reconocerlo. Entonces, lo que conviene es aplicar el sentido común, no dejarse llevar por las palabras milagro. Si alguno viene dentro de una semana, creo que es, o dentro de 15 días a la charla de Jara sobre los superalimentos, lo iréis varias veces. No hay que dejar, la palabra milagro es totalmente contraria a la alimentación que está basada en hábitos y al día a día. No dejarse llevar por las modas, porque al final las modas van y vienen. ¿Os acordáis de las vallas de Goji, no? Por ejemplo. Pues eso, ahí están. Eran muy buenas, pero no existen ya. O no obsesionarse con las propiedades individuales de los alimentos. Lo que decía antes, no porque este alimento tenga no sé qué componente, me voy a atiborrar a eso, dejando de lado el resto, ¿no? Hay que mirarlo todo en su contexto y evidentemente lo mejor para la salud es llevar una dieta equilibrada, una dieta saludable y equilibrada, que ya lo sé que es lo más aburrido, pero bueno, es que es así, por desgracia. Es lo que más cuesta y es al final lo que más efecto tiene, ¿no? Y esto que pongo ya al final también, disfrutar de la comida, porque es que yo creo que a veces nos olvidamos de que la comida es un acto social y de que, no sé cómo decirlo, o sea, estamos tan obsesionados en qué tengo que comer para sentirme bien que a lo mejor estoy comiendo cosas que realmente no me satisfacen y me está amargando la vida. Y me estoy sintiendo peor por comer cosas que no me gustan, ¿no? O, ¿por qué no voy a tomar un vaso de vino, por mucho alcohol que tenga, con mis amigos un fin de semana, si eso me va a proporcionar también una calidad de vida social y un estado de mente que a lo mejor me hace que encare el resto de mi vida mucho mejor, mi dieta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no sé, tener un poco el equilibrio, que ya sé que es imposible y es lo más difícil de todo, pero bueno, esto es lo que os quería contar. Es lo que se puede decir en relación a lo que nos dice la ciencia hoy en día, ¿no? Y nada más, ahora si tenéis alguna pregunta o lo que sea, yo encantado de hablar con vosotros. Creo que hay micrófonos por aquí para quien... Hola. Hola, ¿qué tal? Oye, quería saber qué opinas de esas aplicaciones de móvil que leen los códigos de barras Sí. y nos dan una información. Pues he experimentado con algunas. Yo creo que pueden ser útiles en el sentido de que por lo menos te van a hacer mirar, o si están bien diseñadas, te van a hacer extraer la información que puede tener el etiquetado, que a veces es un poco complicado de leer. ¿Qué es lo que pasa? Que no todas son iguales, yo creo. No todas tienen una evidencia científica igual. Y en definitiva, yo creo que habría que informarse sobre el mecanismo, sobre cómo comparan los alimentos. No es lo mismo comparar un alimento que puede ser muy saludable, como una verdura, con otro alimento que puede ser menos saludable, como por ejemplo una Coca-Cola, porque es que no tiene ningún sentido comparar eso. Si quieres comparar Coca-Colas, pues lo compararás con otras bebidas parecidas o con otros productos que los vayas a tomar en el mismo, digamos, en el mismo sentido, ¿no? Cosas que son completamente diferentes. Pero yo creo que pueden ser de utilidad. Lo que pasa que sí que es cierto que hay algunas que están basadas en estudios científicos y otras están basadas simplemente en algoritmos que extraen la grasa, el azúcar y las proteínas que tiene el alimento y con eso construye un poco la evaluación, ¿no? De si es mejor o es peor. Y a veces eso no es todo, ¿no? Sí, por aquí.
¿Qué opina sobre el aceite de palma? ¿Es tan peligroso como dicen o no? Y el aceite de coco también. Sí, pues está muy relacionada una cosa con la otra. La crisis, bueno, la crisis entre comillas del aceite de palma de cuando surgió toda esta preocupación, pues vino realmente porque la Unión Europea obligaba a especificar de qué vegetal viene el aceite. Antiguamente ponía aceite de vegetal y eso era todo. Cuando entró en vigor esta normativa, que había que poner de qué especie viene, se vio que la inmensa mayoría de los productos ultraprocesados que tenemos en el supermercado ponían aceite de palma. ¿Qué es lo que pasa? Que el aceite de palma es un aceite que es muy rico en grasas saturadas y por eso se utiliza. Las grasas saturadas ya sabemos que son menos saludables que las insaturadas, ¿no? Pero se utiliza, ¿por qué? Porque necesitamos que la grasa, o sea, que sea saturada o insaturada, es lo que hace que sea, por ejemplo, una grasa sólida o que sea un aceite a temperatura ambiente. Y para los productos en los que se utilizaba era muy práctico ese tipo de textura, digamos, ¿no? Para poder hacer bollería, para hacer masas, para hacer un montón de ese tipo de productos. Ahora, tóxico, si está bien refinado, como debe estar cuando se puede vender, etcétera, etcétera, y utilizar, no es tóxico. ¿Tiene una alta cantidad de grasas saturadas? Sí. Entonces, no es saludable, es mucho más saludable un aceite de oliva, ni que decir tiene, pero también un aceite de girasol alto oleico, por ejemplo, puede ser más saludable. Incluso aceite de colza, que ya hemos desterrado de España por el problema que hubo, que no tiene nada que ver con el aceite en sí. Pero bueno, también tiene un perfil de ácidos grasos mucho mejor. Sin embargo, se utilizaba el de palma mucho. Por esta preocupación de que era muy grasa poco saludable, se ha ido cambiando y sustituyendo por otros. Y si ahora te fijas, en muchos productos de esos que ahora pone sin aceite de palma, puede que ponga aceite de coco, precisamente. El aceite de coco es el aceite que más grasas saturadas tiene, en absoluto, de todos los aceites vegetales. O sea que, por la misma regla de tres, es igualmente poco saludable. Poco saludable, y mucho menos comparado con otros. Y es que, de hecho, bueno, no sé si os lo puedo poner, porque tengo por aquí diapositivas de otros temas, y a lo mejor... Ah, sí, sí que lo tengo, mira. Voy a enseñarlo en un momento. El resto de aceites, digamos, la proporción que tienen de... Ah, no lo tengo, estaba aquí. Sí, sí, claro. Estos son los ácidos grasos, la distribución de ácidos grasos que hay en las grasas y en los aceites que comemos normalmente, ¿no? Y aquí podéis ver, como decía, el de colza tiene muchos grasos insaturados. Los rojos son los malos, los saturados. Este es el de coco. Casi todas las barras son saturados. El de palma es este, la mantequilla es este. La manteca de cerdo está aquí. ¿La manteca de cerdo es tóxica? No, pero ya sabemos que no es saludable por la misma razón. Pero se utilizaba pues, en la formulación de este tipo de productos por las mismas razones, porque permite manejarlos bien o permite que se hagan bien, ¿no? Pero aquí podéis ver una distribución de grasas. Las amarillas son monoinsaturadas, que son las que tiene sobre todo el aceite de oliva, y las verdes las poliinsaturadas, pero en definitiva se puede ver claramente cómo los más saturados son precisamente los que se utilizan en ese tipo de productos. ¿Qué problema hay con el aceite de palma? Con el de coco a lo mejor se puede comprar por ahí, pero con el de palma no se puede ni comprar, si no existe. Si tú no tomas alimentos ultraprocesados que llevan aceite de palma, ya no tomas aceite de palma en tu vida, no existe. Automáticamente, porque no es un producto que tengamos a nuestro alcance para cocinar ni para hacer nada. Y por allí también. Hola, yo te quería preguntar con lo que has dicho de cuando hablamos del tema de azúcar, Sí. si no tomas azúcar y quieres, por ejemplo, sustituirlo con dátiles, tampoco es bueno. A ver, los dátiles secos, que son los que se Sí. utilizan, lógicamente tú puedes pensar que es mejor que tomar azúcar, porque al fin y al cabo es una fruta, pero esas frutas desecadas al final tienen una cantidad de azúcares súper alta. En los dátiles creo que ronda 50 o 55%. Entonces al final estás tomando muchísimo azúcar igual. Ese azúcar va a impactar en tu organismo exactamente igual. Si tú en vez de utilizar 10 gramos de azúcar estás utilizando 20 de dátiles, a efectos del azúcar es exactamente igual. Entonces, como estás compensando más dátiles para que se ponga más dulce, por mucho que evidentemente te pueda parecer mejor porque es una fruta, no es realmente una fruta, es un producto desecado súper rico en azúcar. Y por eso se utiliza, pero realmente no se puede decir que vaya a ser mucho mejor. Lo mucho mejor sería pues, que estuviera menos dulce, tomar menos azúcar,
tomarte la tarta de vez en cuando, que tampoco pasa nada. Y luego con el tema de la fruta, pues igual, ¿no? Pues si tomas mucha fruta... Sí, pero el eso azúcar tiene de la azúcar. fruta precisamente es el azúcar que necesitamos. El azúcar, primero, porque la fruta fresca no tiene esos niveles tan altos, por mucho que tenga azúcar, no tiene esos niveles tan altos. Y segundo, porque la fruta viene acompañada de tantos nutrientes buenos, vitaminas, poca grasa, hidratos de carbono, otro tipo de cosas, que al final es muy saludable, fibra, ¿vale? Entonces, al final, la cantidad de azúcar que tomas en comparación con todo el resto de beneficios que también tienes, no es perjudicial. Y bueno, al final necesitamos azúcar también para vivir, o sea que no pasa nada por tomar ni siquiera en los plátanos, que son esa fruta que se ha demonizado porque tiene más azúcar. Tiene más azúcar, pero si tú vas a ver cuánto azúcar tiene un plátano, te lo puedes permitir perfectamente, ¿eh? O sea, no estamos hablando del 55%, ni mucho menos así. O sea, son cantidades pequeñas igualmente. Entonces, ¿sería bueno sustituir el azúcar blanco refinado por fructosa? A ver, la fructosa se absorbe exactamente igual. Lo que pasa es que sube menos el nivel de azúcar justo después de la comida. O sea, el azúcar normal, la sacarosa, hace que suba mucho la glucemia, el nivel de azúcar en la sangre, nada más terminar de comer mucho. Y eso puede conllevar problemas luego de tipo de metabolismo que pueden desembocar en una diabetes. La fructosa hace que suba más poco a poco. Pero al final sube igual, porque es un azúcar que se metaboliza exactamente igual. O sea, es parecido. No podemos decir que sea la solución, por ejemplo. Sí, por allí ahí también, mira. Enhorabuena por la charla, ha sido muy Muchas interesante. gracias. Cuando se tiene el colesterol elevado en sangre, los médicos suelen dar Sí. simvastatinas. Las simvastatinas pues, es un fármaco con Sí. un montón de contraindicaciones, como todos. ¿Qué opinas de que se sustituya cuando hay colesterol alto por la levadura de arroz rojo? A ver, la levadura de arroz rojo lo que tiene son compuestos que hacen lo mismo que la simvastatina, pero de manera natural. O sea, natural, quiero decir, que están ahí. ¿Cuál es el problema? Que tú cuando tomas un fármaco, que el médico te dice que tomes, te está diciendo que tomes una cantidad precisa de ese fármaco que es el que tu cuerpo necesita para bajar el nivel de colesterol. Cuando tú compras levadura de arroz rojo, realmente no sabes qué cantidad de ese compuesto estás tomando. Que puede ser hoy mucha o mañana poca, o puede ser que no sea ni levadura de arroz rojo cuando la compras de por ahí. Porque es lo que pasa con esos productos que no están regulados, no son como los fármacos, que cuando tú tomas un fármaco realmente sabes lo que estás tomando. Entonces mi recomendación es que para causas médicas hay que seguir las recomendaciones de los médicos y para eso están los fármacos también. Si el nivel de colesterol es tan alto como para que se justifique tomar estatinas, pues se toman. También tenemos este tipo de compuestos de fitosteroles, que son los que llevan los yogures, este tipo de cosas, que permiten bajar un poco el colesterol. Pero sabemos que es un poco, no es una cosa... Si tienes el colesterol muy alto, pues no te va a bajar significativamente, más allá de ese 10%. Y con la levadura de rojo puede pasar lo mismo. Puede funcionar, pero... o sea, digamos que el concepto de contraindicaciones de los fármacos y de lo natural es totalmente erróneo, porque al final tú vas a estar tomando una mezcla de cosas que no sabes muy bien lo que es, no porque tú no quieras saberlo, sino porque no lo vas a poder descubrir, porque no lo van a decir, y nunca vas a estar seguro de si te está haciendo ese efecto, que es el que necesita tu cuerpo, o no. ¿Que tienen contraindicaciones los fármacos? Sí, pero en estos casos, si te los ha recetado un médico será porque esas contraindicaciones son mucho menores que el beneficio que te va a reportar el fármaco al bajarte el nivel de colesterol. Al final es lo que suele ocurrir. Pero en cualquier caso, el tema de los suplementos alimenticios, todo este tema de herbolarios y tal, es muy interesante porque es un mercado que, en mi opinión, está asalvajado completamente. O sea, igual que los alimentos están controlados y que los fármacos están controlados, estos suplementos deberían estar muy controlados porque actualmente prácticamente no hay ningún control y uno puede decir que tiene lo que tenga y que luego sea falso. Y hace poco estaba evaluando una tesis doctoral de un chaval que estaba haciéndolo en este ámbito de análisis de alimentos. Han analizado una cantidad de productos comprados en Internet y en herbolarios, y etcétera, etcétera, y es increíble la cantidad, que no es que no tengan lo que dicen en cantidad, sino que no son ni de lo que dicen ser. O sea, me acuerdo de uno que era de alcachofa que no tenía nada de alcachofa. Y cosas similares. O sea, al final, por desgracia, eso es confiar en la buena fe del que lo produce.
ni más ni menos. No... Buenas tardes. Gracias por la... Aquí. Perdona. Gracias por la charla. Una pregunta. Para combatir la desinformación, ¿no debería este conocimiento empezar en la escuela? Sí, por supuesto. Y ser mucho más accesible. Y eso en la escuela está claro, ¿no? En la escuela, de hecho, yo creo que se intenta. Por lo menos ahí en el cole de mis críos, pues intentan hacer cosas de alimentación saludable y tal. Pero al final, los niños, está bien que les acostumbremos a comer de manera saludable, pero realmente cuando no tienen poder, entre comillas. O sea, al final, donde hay que aprender más que en la escuela sería en el instituto. Cuando ya estás llegando a la edad de donde vas a hacer tú la compra y vas a decidir tú lo que comes. Y no me tomo un Red Bull en el recreo, ¿sabes? Sino que me tomo otra cosa. Entonces, ahí es donde habría que educar mucho más sobre este tipo de cosas. Estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, esto es lo que hay. Tampoco es lo que intentamos. O sea, nosotros por nuestra parte pues asistimos a muchos institutos y a muchos centros escolares también, pero realmente es difícil. Es difícil porque al final la publicidad y todo esto que hemos hablado tira mucho y la legislación siempre va detrás de la publicidad. Lo de Lactimel es el ejemplo que os ponía porque es el primero que se me viene a la cabeza, pero hay muchos. Primero te bombardean la publicidad y cuando la legislación quiere llegar a decir esto no se puede poner, tú ya lo tienes más que asumido. Ya no les hace falta realmente. Buenas Mira, tardes. por allí hay también... Buenas tardes. Me ha gustado mucho la charla que nos ha dado y la muchas información. gracias. Una pregunta. ¿Los integrales son más saludables que las harinas blancas? Sí, en general sí. Gracias. Porque los integrales lo que tienen es la cantidad de fibra que se quita al descascarillar los cereales, ¿no? Cuando se hacen las harinas refinadas, digamos, harinas blancas. Entonces, la fibra es uno de esos componentes que sí que sabemos que nos viene muy bien para la dieta. Viene muy bien para el tránsito intestinal, tiene efectos de transporte de compuestos beneficiosos que van con la fibra y llegan al colon. Puede prevenir la aparición de cáncer de colon también, porque ayuda precisamente a que todo funcione mejor, ¿no? Entonces, la fibra es un componente esencial que tenemos que tomar todos al cabo del día en grandes cantidades. Entonces, una forma de incrementar ese consumo es utilizar harinas integrales, que ya sabemos que tienen peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, cuando haces pan, pues no es lo mismo hacerlo con la harina blanca que integral, o etcétera, etcétera, pero al final sí que se puede decir que son más saludables. Sí, para el azúcar también, porque la fibra lo que hace es también ralentizar toda la absorción del azúcar. Entonces, al final es como que vas haciendo la digestión más lenta. No es que no lo vayas a metabolizar, es como lo de la fructosa que hablábamos antes, pero va más lento. Entonces, te sube menos ese azúcar y te puede dar menos problemas eventualmente. Sí, a la fibra hay que acostumbrarse. Sí, la fibra puede ocasionar incluso problemas de flatulencia y cosas así, determinadas fibras, porque nuestro cuerpo no la utiliza. Ahí está la clave, ¿no? de que va barriendo todo y no se digiere, pero las bacterias que tenemos en el intestino grueso pueden utilizarla, pueden crecer con esta fibra. E incluso, aunque son bacterias que se consideran saludables, como las que tienen los yogures o como el kéfir o otro tipo de productos, pueden incluso producir este tipo de malestares por hinchazón o por gases, etcétera, etcétera. Pero tiene un proceso de adaptación, sí, pero al final es positivo. Por fin te llega el micrófono. Gracias. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que el alimento dependerá de tu actividad física, de tu metabolismo y muchas circunstancias. Cuando acabé la carrera de veterinaria entré en una empresa muy fuerte de restauración colectiva, de todos los campos. ¿Qué opina usted del consumo de carnes picadas recuperadas mecánicamente? Y luego, si valen para algo el surimi, el cababoco, estos productos de peces feos y malos, y su opinión. Bueno, trátame de tú, por favor, lo primero. Y vaya pregunta más específica. Pues a ver, es como todo. O sea, la carne es carne, podemos decir, pero evidentemente hay diferentes calidades. Si está recuperada mecánicamente, pero raspando el hueso y llevándote zonas que no son carne, pues realmente al final la composición nutricional media va a ser peor que otra parte más noble, por así decirlo, ¿no? O que se pique un poco más noble.
Pero vamos, en teoría no tendría por qué tener ningún problema si está hecho de la manera que hablamos. También, ya de paso, hay que mirar el paquete de la carne, porque no es lo mismo que el carnicero te pique 1 kilo de carne en ese instante que comprar 1 kilo de carne envasada, picada, que a lo mejor es un 80% de carne. Os animo a mirar el envase. ¿Por qué? Porque lleva otro tipo de ingredientes que se utilizan, que ponen burger meat ahora, porque están obligados a poner este término, y se utilizan y pueden venir bien incluso para hacer las hamburguesas mejor y amasar, se amasa mucho mejor y te puede dar la impresión de que es mejor, pero llevan menos carne, también por eso son más baratas. Y por otra parte, el tema del surimi y ese tipo de productos pues no dejan de ser productos que imitan a otro producto animal, en este caso de pescados. Digamos que es proteína, al final, tampoco tienen un alto contenido en grasas, ni me parece que sean poco recomendables, pero hay que saber lo que estamos comiendo. Es decir, si tomas la gula del norte, que por cierto es una patente que desarrolló el CSIC, no son animales de verdad, evidentemente, pero bueno, es proteína que viene de peces y que no tiene una alta cantidad de grasa. O sea, digamos que es una forma de comer pescado de manera un poco maquillada y procesada. Evidentemente, esto es una ley universal que puede ocurrir en más o menos medida, pero que ocurre para todos. En el momento que tú estás comprando un alimento procesado, tenga mucho o tenga poco procesamiento, ya estás incluyendo ingredientes. Aumentas el riesgo de que tenga mucha sal, que tenga azúcar, que tenga no sé qué ingrediente que a lo mejor a la larga también es negativo, ¿no? Al final siempre va a ser mejor el alimento fresco, pero bueno, como alternativas tampoco me parece de lo peor que existe. La dieta escolar, sí, bueno, yo no es que la que veo, ¿no? Básicamente en primera persona, pero pues a ver, yo creo que intentan hacer esfuerzos en hacer cosas saludables, pero para contentar a los padres, por ejemplo, hacen mucho hincapié en las cosas ecológicas, que no tienen nada que ver con que sea más saludable la comida que están preparando, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero bueno, evidentemente ahí se podría mejorar mucho porque hay mucha formación que se podría hacer casi súper fácil en el cole y en el instituto, ¿no? Porque a la vez que están comiendo los niños pueden estar enterándose de que esto es más saludable que esto otro y que hay que comer legumbres en vez de comer fritos, o etcétera, etcétera. Pero claro, evidentemente yo veo lo que comen mis hijos todos los días y hay días que comen cosas que no están mal y otros días que, vamos, que no están mal cuando tú lo lees. No sé luego realmente cómo lo cocinan, pero que hay otras veces que son fritos, pues ya sabes cómo van a ser los fritos, ¿no? Y también otra cosa que también comenté allí o que he comentado en alguna charla, y tengo la diapositiva también ahí, pero bueno, no os aburro, nos mandaron una recomendación de almuerzo, que yo entiendo que para algunos padres puede ser súper útil. Y era tipo el lunes fruta, el martes un lácteo, el miércoles cereales, el jueves no me acuerdo y el viernes libre. Yo conozco amigos de mis hijos que no comen fruta, a lo mejor a los padres les viene bien porque así les dicen, no, que tenemos que hacer esto y comer un día fruta, otro día lácteos que tampoco está mal, otro día no sé qué. Pero si tú quieres hacer una guía de almuerzo saludable, pon fruta de lunes a viernes, porque es lo saludable. No galletas, no libre, porque libre, ¿qué significa libre? O sea, libre ya sabemos lo que significa. Libre no son ponme fresas, mami, no, libre es o bocata, ¿sabes? Entonces al final, pero bueno, entiendo que para algunos puede funcionar. O sea, en esos casos es... Bueno, la conferencia me ha encantado. Gracias. Solamente me queda una duda, el tema de la leche. Sí. ¿Qué leche es la más recomendable? Lo has visto pasar ahí rápidamente y eso te ha ocurrido, ¿eh? La A ver, la leche, la leche más recomendable yo diría que es la leche entera. Al final no tiene por qué no ser recomendable. La cantidad de grasa que tiene la leche es como un 5%, no es una exageración. Y hay muchos estudios que aportan evidencias de que la grasa de la leche tampoco es negativa. Si tú tomas un café con leche al día, en mi caso, por ejemplo, pues realmente, ¿por qué no voy a tomar leche entera? No no hay tanta diferencia como para justificar a lo mejor tomar menos grasa con la semidesnatada o la desnatada. Ahora, si tomara 1 litro de leche al día, pues a lo mejor me lo pensaba. Hay gente que toma mucha cantidad de leche al día. De las clases de leche podemos decir que tienes la UHT, la del cartón, o la fresca, ¿no? Que llaman fresca, que no es fresca, por supuesto. Y dicho sea de paso, evidentemente no se conviene beber leche fresca sin tratar
porque puede llevar una cantidad de bacterias bestial. La única diferencia es el tratamiento térmico que se le hace, que uno hace que dure 4 meses en un cartón y puedas comprar 12 litros de leche y tenerlos en casa tranquilamente, y la otra dura una semana y tienes que ir a comprar más al supermercado. Hay gente que la aprecia mucho más, la fresca, pero es un tipo, o sea, es una cuestión de la pasteurizada, voy a decir, porque es que la fresca me fastidia porque no es fresca. La pasteurizada es un tipo digamos, de diferencia a nivel sensorial, que te guste más o que te guste menos, como si te gusta más una marca que otra, pero al final son diferencias muy sutiles, ¿no? A nivel nutricional son exactamente iguales. Sí, es lo que digo, tienes desnatada, que tiene que tener menos de un 0,5% de grasa. La semi, que puede tener un intervalo entre 1,5 y 1 más o menos, y la entera, que tiene un 4%, por ahí. Incluso un poco menos a veces. ¿Qué cambia? Pues te puede cambiar el sabor, porque la grasa da el saborcillo a la leche. Cambia la textura, la entera la ves como más espesa, ¿no? Como con más cuerpo y más blanca, pero porque los glóbulos de grasa que se llaman, que están disueltos en la leche, hacen que tenga esa apariencia. Pero no hay ninguna diferencia más. No se agua la leche desnatada, que también me han preguntado alguna vez. La leche no se le puede añadir absolutamente nada. Cualquier producto que compréis que tenga algo añadido, vais a poder comprobarlo en el paquete. No pone que sea leche. Pondrá bebida láctea o pondrá cualquier otro eufemismo, pero leche solo puede ser leche. Y lo que se hace es que se le quita la grasa a la leche entera y luego se le va añadiendo una proporción determinada a toda la leche. Es decir, a la leche entera también se le hace esto. ¿Para qué? Para que siempre tenga la misma cantidad de leche. Porque si a ti te gusta la leche pascual, de grasa, te gusta la leche pascual, quieres que sepa siempre igual. No quieres que te sepa hoy a vaca 1 y mañana a vaca 3, sino que tiene que estar todo mezclado y todo homogenizado para que te sepa igual. Entonces ellos ajustan el porcentaje de grasa que quieren. Entonces, a la entera se le pone una cantidad, a la semi otra y a la desnatada otra. Y ya está. Y lo que sobra, mantequilla. Y sí, nada. Hola, Sí. ¿qué opinas del té matcha, que está tan de moda, es tan caro, se Sí, supone pues que eso, aporta muchos beneficios? a ver, lo de las modas. Estamos hablando de lo mismo, de las modas. ¿Tiene beneficios? El té es una bebida que se puede llamar saludable, sobre todo si no te echas azúcar o edulcorantes. Pero, ¿que ¿es mejor el té matcha que el té verde, que el té negro, que el oolong, que la kombucha, que el no sé qué y que el no sé cuál? Al final es muy difícil de decir. Yo creo que cada uno debería decantarse por el que le guste, sin más. Porque para tomar un té al día tampoco vas a cambiar tanto la diferencia de compuestos bioactivos que puede tener o que no. O sea, en ningún caso está mal el té. Quiero decir, es un producto que bueno, tiene compuestos que pueden ser saludables y por lo tanto pues no tiene más problemas, no tiene calorías y no le echas azúcar, no tiene tal, pues perfecto. Pero uno u otro, pues ya yo creo que ahí es una cuestión de modas. Y si os dais cuenta, siempre están surgiendo modas en el tema de la alimentación. Siempre productos nuevos, siempre modas nuevas, siempre cosas que prometen cosas que luego no cumplen, porque, bueno, en fin, lo que pasa con las modas. Y lo que se dice ahora de no... Yo, aquí. Sí, hay. Lo que se dice ahora lo de no comer tanta carne. Bueno, lo de no comer tanta carne tiene un trasfondo medioambiental, sobre todo, porque la producción de carne impacta mucho en el medio ambiente comparado con otra serie de proteínas, como las de leguminosas, sin ir más lejos. Las legumbres también tienen bastante proteína y producir legumbres impacta menos en el medio ambiente que producir vaca. Eso es así. Pero, sobre todo, van por ahí los tiros. Sí que es cierto que las carnes rojas se recomienda no comerlas mucho, porque bueno, tienen una serie de, digamos, una composición nutricional que tampoco es fabulosa. Por mucho que tenga una buena cantidad de proteína, también tiene mucha grasa infiltrada, que al final, como hemos visto, son grasas saturadas y tienen, digamos, un perfil nutricional que no es lo mejor del mundo. Pero sobre todo lo de las nuevas fuentes de proteína viene ligado al tema medioambiental, al tema de producción. Es decir, al cómo podemos mejorar el medio ambiente o que haya proteína para todos con otro tipo de cosas que no sean carne, sobre todo de vacuno. Vamos a ver, sí, eso se comenta.
Todo lo que los productos que consumimos nosotros están analizados, o sea, y se lleva un control. Si hubiera una partida de arroz que tuviera niveles de arsénico superiores a los que se consideran de seguridad, se retiraría y surgiría una alerta, como las que surgen de vez en cuando con un producto de no sé qué, porque hay una bacteria, otro producto de no sé cuál, porque viene de importación de no sé dónde, y hay un compuesto que no tal. Yo creo que eso es totalmente alarmista, totalmente. Incluso dicen que el integral peor, encima, el arroz integral, porque tiene, en fin, vamos, ya esto son cosas muy personales, pero vamos, yo por ese tema no me preocuparía, que tampoco en nuestra cultura está el comer arroz a diario, que a lo mejor lo comes, pero quiero decir que en otros países donde comen arroz todos los días puede ser más importante, pero para nosotros pues a lo mejor tampoco es tan definitivo. Yo no lo lavo. Hola, buenas tardes. Sí. Quería preguntarle la opinión que tiene usted sobre el tema del ayuno intermitente, que ahora está tan de moda, y también sobre el proceso de la autofagia celular, si realmente es beneficioso para la salud o realmente no. Sí, bueno, las dos cosas están relacionadas, ¿no? El ayuno intermitente se supone que fomenta la autofagia. La autofagia es un proceso, digamos, de seguridad de las células que puede ser beneficioso para la salud, porque elimina problemas que pueda tener una célula, que luego se pueden ir escalando a nivel de tejido, a nivel de órgano, a nivel de organismo. Pero los beneficios que tenga el ayuno intermitente o no los tenga todavía no están comprobados. Eso es lo que te puedo decir. Sí que hay investigaciones que indican que puede tener beneficios, pero otras ven que no hay ningún beneficio. Entonces, se está haciendo mucho esfuerzo en intentar verlo, porque es una cosa que tiene que ser continuada en el tiempo, tiene que ser muy estricta, y sin embargo hay gente que hace ayuno intermitente de todas las maneras. Es decir, hay gente que lo hace de 8 horas, o gente de 12, gente de 16. Entonces es muy difícil sacar los datos para poder homogenizar y ver el efecto que tiene cuando haces ayuno en un número de horas determinado. Hay gente que se lo salta el fin de semana, hay gente que todo lo contrario. Entonces es difícil decirlo. A día de hoy no se estima desde el punto de vista científico que sea perjudicial, pero tampoco se puede decir que sea beneficioso para la salud a largo plazo. En cualquier caso, claro, precisamente tendría que ser beneficioso a largo plazo, porque como todo en alimentación, todo se basa en hábito, ¿no? No vale de nada hacer ayuno intermitente un mes y luego dejarlo. Tiene que ser para toda la vida. Cualquiera de vosotros que esté pensando en hacer una dieta, si esa dieta, no lo sé, o por lo que vas a comer o por cómo lo vas a comer, como es el caso del ayuno intermitente, ¿no? Que puede influir en tus relaciones sociales, que es lo que ocurre, no te va a permitir llevar a cabo esa dieta durante toda la vida, ya te da idea de que a lo mejor no es una dieta correcta, porque tiene que ser un hábito para siempre, ¿sabes? Si tú vas a renunciar a cenar y con ello vas a renunciar a salir con tus amigos y a comer cualquier cosa que tenga calorías por la noche, es decir, a tomar alcohol, un cubata, a tomar un pincho, a tomar lo que sea, a lo mejor, ¿sabes? No vas a poder llevarlo durante toda la vida, vas a hacer ayuno intermitente un año y luego lo vas a dejar. Pero en definitiva, se está estudiando. O sea, es un tema que está muy en auge y que se está poniendo mucho interés, pero todavía no se puede decir nada definitivo. Hola. Aquí. ¿Dónde? Aquí. Ahí, gracias. Yo quería preguntarte si hay alguna web o dónde nos podemos informar cuando nos surgen estas dudas de según qué alimentos, qué es mejor, Sí. qué es peor. Algún sitio que nos sintamos seguros de que lo que nos informan es así. Pues es que ahí es la Gracias. clave, precisamente, que tendría que haberlos. Y no les hay claramente, ¿no? Pero tendría que haber una base de datos del ministerio o de donde fuera, donde podamos verlo de manera directa, porque en el ministerio puede haber muchos recursos, por ejemplo, en la web del ministerio, web oficiales, aquí a lo mejor en el Gobierno de Aragón o de la Consejería de Sanidad, yo qué sé, porque eso ocurre, ¿no? Pero es siempre información que tienes que extraer, no información rápida que tú puedas tenerlo todo al alcance de la mano, ¿no? Y que te pueda decir, pues esto es así, esto es asado. Al final, eso yo creo que tendríamos que intentar conseguirlo, que fuera mucho más sencillo, porque claro, ese es un problema fundamental, el de acceso a la información rápida. ¿Cuál es la rápida? La de los influencers. Esa la vas a encontrar súper rápido. Esa te va a llegar, porque el arroz está plagado de arsénico, te va a llegar por 50.000 vías. Pero
la explicación de por qué sí o por qué no, no la vas a encontrar, ¿sabes? Entonces, es un problema. Las bebidas vegetales, que me preguntan aquí, pues son una alternativa a la leche normalmente. Que están bien si te gustan. O sea, pero que sean más saludables que la leche, no. No. Pasa como con la margarina que decía, son productos que se hacen para imitar a otro. Las bebidas vegetales, te animo a que te fijes qué porcentaje del vegetal tiene. De la almendra, de la soja o de lo que sea, que en ningún caso será más del 10%. Porque no es un zumo, es una bebida que lleva un poco de soja, que mezclan con agua, lógicamente, porque hay que hacerla ligera, que ponen calcio, que ponen vitaminas añadidas que no lleva, que ponen cosas para que sea blanca, porque te interesa que sea blanca para que parezca leche. Es decir, son muchos condicionantes. No es que sean poco saludables tampoco, no quiero decir eso, pero no son más saludables que la leche. No son una alternativa a la leche más saludable. Son una alternativa por gusto. O si eres intolerante a la lactosa, por ejemplo. Yo opino que sí. Perdone un momento. En los endulzantes, ¿cuál se podría elegir? ¿Stevia, eritritol? Porque ya la sacarina la descartaríamos. ¿Cuál me recomendaría? Yo no descartaría la sacarina tampoco. Yo descartaría utilizar muchos edulcorantes. Pero dentro de los edulcorantes, a cada uno el que mejor le venga. No tiene ningún problema la sacarina. Pero seguro. no hay ninguno como la stevia, que se puede decir es más natural, o el eritritol. Es que sí, son de origen natural, pero luego están procesados, no son directamente algo natural que viene y te lo comes. No es un pescado sacado del mar y puesto en tu plato. Es recogido de una fuente natural, de la planta o del sirope este de abedul o de lo que sea, que luego hay que procesar para poner en un producto. O sea, no, en ningún caso estamos hablando de algo natural en el sentido que tú me estás diciendo. ¿Y la panela? ¿Le damos un poco más de puntuación? No, la panela se hace con caña de azúcar igual. Es como el azúcar de caña, es lo mismo. Claro. Claro. No, pero bueno, tampoco se utiliza mucho porque son mucho más caros los azúcares alcohol. Pero lo que pasa es que hay algunos que tomados en mucha cantidad pueden producir efectos adversos de tipo diarrea. Pero normalmente en los productos en los que se pone están en muy pequeña cantidad. Por favor, quería hacerle una pregunta. No sé, un momento, sí. no sé ni quién tiene el micrófono Sí, ahora. por aquí. A ver, un segundito. Que me preguntaban por la masa madre. Lo de la masa madre, al final, son microorganismos los que están fermentando el pan. Es mucho más tradicional que si utilizan gasificantes para hacerlo súper rápido. Teóricamente, el pan de masa madre puede tener un perfil nutricional un poco mejor. Un poco mejor. Pero bueno, al final, el perfil nutricional del pan viene marcado por la harina con que se hace. Con lo cual, si la harina tiene una composición determinada, igual va a tener la de masa madre que no. Lo que pasa es que de masa madre puede ser mejor, más fácilmente digerible, porque se haya fermentado mucho más lento, o simplemente que esté más rico. También puede ser. Pero vamos. Sí, era una cosa, era referente al café, ¿no? A las personas que no les gusta mucho el café, como es el caso, dices, bueno, pues en lugar de tomarme un café al día, me tomo 4 o 5 descafeinados. Sí. ¿El problema está solucionado así? Bueno, sí. O sea, si el problema del azúcar, del café, perdona, puede ser la cafeína, tomar el café descafeinado es la solución, efectivamente. Estás tomando el resto de compuestos beneficiosos que tiene el café, a los que se les asocia sobre todo ese efecto beneficioso sobre la salud, y te estás quitando la cafeína, que te puede a lo mejor poner un poco nervioso y no dejarte dormir. Eso ya depende de la sensibilidad de cada uno. Pero sí es una buena alternativa. Y si es sin azúcar, mejor, claro, porque si no, ya sabes. O sin leche condensada. Sí.